Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy me gustaría compartir con todos vosotros mis impresiones personales en torno a un nuevo apartado del URTES de Un Curso de Milagros. Estamos en el capítulo 5 y este apartado lleva por título Las dos decisiones y fue canalizado por Helen Chapman el 21 de febrero de 1966. Quizás esto se vuelva más claro y más significativo personalmente si clarificamos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito, tal como lo tiene el Espíritu Santo. El propósito del ego es el miedo, porque solo los temerosos pueden ser egoístas, solo los temerosos pueden ser egoístas. Defender nuestro ego, nuestro personaje, esa entidad separada, segregada y carente que creemos ser bajo la premisa de la separación, eso nos condiciona a ser temerosos y por eso fingimos una pose que aparenta lo contrario, ¿no? Habéis visto como ese postureo, ¿no? del supermacho, ¿no? que quiere ocultar su miedo, pero de esa manera está clamando por no sentir ese miedo, es decir, por reconocerse en el amor, y mientras quiera fingir que ese miedo no está ahí, pues todo será una absurda representación que ve autoridad afuera, autoridad ante la cual da esa representación. Solo los temerosos pueden ser egoístas. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, porque la lógica del ego ha sido concebida distorsionando la creatividad natural en nosotros, que siempre y solamente se da en la conciencia de unidad. Bajo la idea de la separación, esa creatividad se distorsiona y el ego despliega su inventiva para subrayar esa idea de la separación y para proteger ese personaje segregado, carente, movido por la codicia, movido por el propio motor del miedo, porque el motor del amor, que es nuestro auténtico y verdadero motor, ha sido negado. Automáticamente, negando nuestra incondicionalidad amorosa, aparece la condición del miedo. Al negar esa identidad amorosa. De la misma manera que al dejar de venerar al Dios de vida, aparece la veneración automática, la idolatría hacia el Dios de la muerte, que inconscientemente determina nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestra necesidad de combatir en el mundo por bienes que son percibidos como escasos, porque carente se ve aquel que los percibe. La lógica del ego es tan implacable como la del Espíritu Santo, porque tu mente tiene todos los medios a su disposición para ponerse del lado del cielo o de la tierra, según elija. Pero recordemos de nuevo que ambos están en ti. Tú eres creado a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, ninguna virtud que sea propia de la divinidad te puede ser ajena. Y la divinidad, Dios, la fuente de vida, es libre, con lo cual tú lo eres también. En ti está el libre albedrío de reconocerte en la abundancia, en la plenitud, en la gracia divina de la vida, o en negar esa gracia. En el cielo no hay culpabilidad. En el cielo no se concibe la idea de la culpa, porque la idea de la culpa es la negación del cielo, la negación del reino de Dios que está en ti. En el cielo no hay culpabilidad porque el reino se alcanza mediante la expiación que lo crea en ti. La palabra crear es apropiada aquí. La expiación crea el cielo en ti. Y la palabra crear es apropiada aquí porque una vez
que lo que tú has fabricado es deshecho por el Espíritu Santo, el bendito residuo es restaurado y por lo tanto continúa creando. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de promover culpabilidad y debe suscitar la alegría. Esto lo hace invulnerable al ego porque su paz es inexpugnable. Es invulnerable a la ruptura porque es total. La culpa siempre es disruptiva. Cualquier cosa que engendra miedo es divisoria, porque obedece la ley de la división. La premisa de la separación determina que todo se dé bajo esa premisa. La premisa de la separación es la premisa de la escasez, porque la conciencia de la abundancia es la conciencia de la unidad. Si el ego es el símbolo de la separación, también es el símbolo de la culpabilidad. El ego simboliza la culpabilidad. La culpabilidad es más que algo ajeno a Dios. Dios, la divinidad, la fuente de vida, la incondicionalidad del amor, no concibe la culpa, porque la culpa es la negación de ello. Es decir, el no reconocimiento, el no ser receptores de la herencia de Dios, que es esa incondicionalidad del amor, que es esa expansión de la creación. La culpabilidad es más que algo ajeno a Dios, es el símbolo del ataque a Dios. No solamente es algo ajeno a Dios, sino que es el símbolo del ataque a Dios. Si te sientes culpable, estás atacando a Dios en la ilusión de que Dios puede ser atacado. Es decir, es un ataque a ti mismo, verdaderamente, porque es no reconocer tu identidad en Dios, tu naturaleza en Dios, la verdad que te hace libre, la verdad de la vida eterna, la verdad de la incondicionalidad, la verdad de tu integridad, de tu perfección, de tu santidad. Todo ello es lo que ataca la idea de la culpa. Este es un concepto que no tiene ningún significado excepto para el ego, pero no subestimes el poder de la creencia que el ego tiene en él. Esta es la creencia de que toda la culpabilidad surge realmente. Esta es la creencia de la que toda culpabilidad surge realmente. No subestimes el ego. El ego da origen a un impresionante mundo de conflicto, de carencia, de mendicidad, de autodestrucción. Y aún así es una ilusión, es la verdad. Aún así no es nada. Es lo que necesitamos ser cuando no nos reconocemos en nuestra incondicionalidad, en nuestra plenitud. Es algo que automáticamente se activa, como el piloto automático de los aviones o de otros vehículos. Se activa automáticamente. Como se activa, como antes os comentaba, esa idolatría al Dios de muerte cuando no veneramos el Dios de vida, y toda vida es siempre eterna, porque Dios es un Dios de vivos, Dios no es un Dios de muertos. El ego es la parte de la mente que cree en la división. Pero ¿cómo puede una parte de Dios separarse ella misma sin creer que le está atacando a Él? Hemos hablado anteriormente del problema de la autoridad, diciendo que implica el concepto de la usurpación de su poder. El ego cree que esto es lo que tú hiciste porque él cree que él es tú. En consecuencia, si te identificas con el ego, debes percibirte a ti mismo como culpable. Ego es culpa, por lo tanto, si ego es lo que crees ser, si una entidad separada, segregada de toda la creación, es lo que es la interpretación que haces de ti mismo,
entonces siempre te sientes culpable. Te puedes autoengañar y fabricar un personaje que aparentemente sea consistente en un mundo de combate, de lucha por bienes que interpretamos como escasos, en un mundo en donde creemos necesitar pisotear a nuestros semejantes para ir trepando a puestos relevantes, en un mundo en donde creemos necesitar ser testigos de la miseria, de la ignorancia y del fracaso de nuestros hermanos y hermanas para creernos triunfadores. Te puedes engañar a ti mismo y construirte un personaje que aparente consistencia en un mundo así, pero ese personaje tarde o temprano lo vas a abandonar, aunque sea en el último segundo de tu vida. Tú vas a renunciar a él porque no te representas la verdad. Por eso, como ya hemos comentado muchas veces, en el mundo todo empieza y todo termina. En el mundo no hay emoción que sea consistente. En el mundo hoy sufro porque quería tener una relación con una mujer de la cual estoy completamente enamorado, y esta mujer no ha accedido a mis pretensiones y yo estoy sufriendo, pero ese sufrimiento desaparece en un momento. Da igual que dure un día, un mes, un año, está destinado a desaparecer, como todos los sufrimientos y todas las alegrías del mundo, de un mundo de separación. Es decir, ese mismo mundo de separación en todos sus elementos da noticia de su inconsistencia, con lo cual somos necios si nos permitimos estar tomados por falsas alegrías o estar tomados por falso sufrimiento que tarde o temprano vamos a no estar experimentando, cuando sabemos que en nosotros está el poder de trascender esa falsa alegría y ese falso dolor. El no reconocer la autoridad de la fuente de vida que está en nosotros determina que cualquiera que percibamos sea esa autoridad. Y por eso yo, si me enamoro de una mujer que me rechaza, veo en ella la autoridad de hacerme sufrir. Pero eso es un ataque a la fuente de vida, eso es un ataque a mi integridad, eso es una falta de reconocimiento de la herencia de Dios en mí. El amor no experimenta el dolor. Eso solo se da en la condición humana. En la condición humana nos utilizamos, nos usamos los unos a los otros, nos cosificamos desde esa idea de carencia, desde esa mentalidad escasa que quiere robar desde afuera hacia adentro lo que compense esa idea de carencia. Bueno, pues se nos decía que si te identificas con el ego, debes percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que respondes a tu ego, experimentarás culpabilidad y temerás al castigo. El ego es casi literalmente un pensamiento temible. Y aunque la idea de atacar a Dios puede parecer ridícula a la mente cuerda, no olvides nunca que el ego no está cuerdo. Si nos identificamos con esa locura que llamamos ego, pues lógicamente todas las emociones que le son propias las vamos a vivir, las vamos a experimentar como reales. Y en el ejemplo que anteriormente os ponía, pues yo voy a estar sufriendo, voy a tener celos, voy a tener ira, voy a tener idea de que he sido traicionado o lo que fuera, o idea de que emociones de depresión, voy a querer incluso quitarme la vida, etcétera, etcétera, si yo doy, si yo permito que esa idea de que he sido rechazado, que es por lo que clama el ego, porque el ego clama porque se le confirme en sus ideas de separación, que esa idea de que una autoridad que alberga mi dicha, mi felicidad, y de ella dependo yo, si yo doy crédito a esa idea,
estoy dando crédito a la locura de negar, de no reconocer la única cordura que, como su etimología indica, es la salud del corazón. La cordura es la salud del corazón, y esa es la única cordura. La cordura del sentimiento, de la auténtica sensibilidad, que es empatía. Entonces, desde esa empatía, cuando yo soy rechazado por esa mujer, lo que hago es aceptar el aprendizaje que se me da. Lo que hago es aceptar, reconocer y aprender esa enseñanza. No soy dueño de nadie ni de nada. Todos somos la obra de Dios, todos estamos en los brazos de Dios, y a Él le servimos en nuestra vida. De Él informamos cuando nos reconocemos en nuestra auténtica identidad. Informar de Él es informar del amor, de la plenitud, de la belleza, de la integridad, no del sentirme víctima de algo. Cuando me siento víctima de algo, de una mujer que me rechaza, pues simplemente estoy manifestando que no la veo con amor, que no la considero con amor, que no la amo. Esa es la cruda realidad. No la amo, la quiero utilizar para compensar la carencia que imagino en mí. Y esto es algo muy duro, evidentemente, pero no por ello deja de ser verdad. Esto, lógicamente, el ego, esto mismo el propio ego va a intentar utilizarlo para arraigar la culpa, ¿no? Pero si eso es lo que hacemos, es que no estamos recibiendo la enseñanza disponible. Por lo cual, no permitas que tu ego sea el que tome beneficio de las enseñanzas que están ahí para darte un aporte en tu dicha, un aporte en tu aceptación, un aporte en tu reconocimiento de esa autoridad que siempre está en ti, el autor de la vida, porque solamente reconociendo la autoridad en ti, eres auténtico. Autor de la vida, autoridad, autenticidad, todas esas palabras tienen una misma raíz etimológica. Solo somos auténticos reverenciando al autor de la vida que está en nosotros e informando en todas nuestras relaciones de todo lo que es propio de ese autor, de esa autoridad. El ego representa un sistema ilusorio y habla por él. Oír la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios. Crees que tú has arrancado una parte de él. Esto, en consecuencia, genera la clásica imagen del miedo a las represalias de lo externo, porque la severidad de la culpa es tan aguda que debe ser proyectada. La severidad de la culpa es tan aguda que debe ser proyectada. Ya necesitamos ver culpa en nuestros hermanos y hermanas, porque no podemos cargar con esa culpa, porque clamamos por sentirnos inocentes y pensamos que solamente podemos hacerlo viendo culpa en nuestros semejantes. Aunque Freud estaba equivocado sobre el conflicto básico mismo, fue muy preciso en describir sus efectos. Freud fue muy preciso en describir los efectos de la culpa, según este documento. Cualquier cosa que aceptes en tu mente tiene realidad para ti. Freud, pues lógicamente, fue muy preciso en muchas cosas, pero al mismo tiempo en toda su filosofía daba noticia de la interpretación subjetiva que de aquello que él habla hace, como no puede ser de otra manera, porque Freud y todos los demás que no son Freud y todas las demás que no son Freud dan noticias de algo subjetivo cuando son partícipes de este mundo, de esta realidad compartida. Si no, no tendría sentido que estuvieran aquí. Estamos aquí porque hay una subjetividad y el fin, la finalidad, es que esa subjetividad se dignifique, que la entreguemos al Espíritu Santo para que de esta manera nuestra función individual de noticia a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestro modo,
dé noticia de esa auténtica naturaleza, de esa herencia divina, de esa incondicionalidad del amor. Y esto se da siempre, da igual el tiempo que pase, no puede ser de otra manera. Las ilusiones no son eternas, solo la verdad lo es. Por lo cual, reconocernos en ilusiones es reconocernos en algo que tendrá su fin, su término, tarde o temprano. Cualquier cosa que aceptes en tu mente no tiene realidad para ti, en esa mente separada. Sin embargo, es solo tu aceptación la que la hace real. Tu aceptación de cualquier ilusión hace que esa ilusión tenga visos de realidad, que sea partícipe de un mundo iluso, y de esa manera tú eres partícipe igualmente de ese mundo ilusorio. Siendo tú misma, Helen, siendo tú misma un ejemplo extremo de disociación, debieras tener pocos problemas en entender que es perfectamente posible no aceptar lo que está en nuestras mentes. Si entronas al ego en tu mente, el hecho de que lo hayas aceptado o permitido entrar construye tu realidad. Esto es porque la mente, tal como Dios la creó, es capaz de crear realidad. Dijimos, es capaz de crear realidad. O bien expandimos nuestra naturaleza, o bien en una ilusión creamos algo que niegue esa naturaleza. Ahí está nuestro libre albedrío. La vida sin libertad no tiene sentido. Tú eliges tu realidad, tú eliges en qué inviertes. Inviertes en los mensajeros del amor, de la dicha, de la plenitud, de la abundancia. Pues eso tiene unas consecuencias inevitables en tu vida y en la realidad en la cual te desenvuelves, y eso afecta a todos y a todas de una manera misteriosa y milagrosa. No porque tú tengas potestad sobre ellos. Nadie tiene potestad sobre nadie. En la verdad, solo la autoridad, la fuente de vida, tiene potestad sobre todos. Negando esa potestad, pues lógicamente ya nos imaginamos que cualquier elemento tiene autoridad sobre nosotros. Porque la relación de Dios, la fuente de vida, con la criatura es un patrón universal que no puede ser negado. Podemos imaginar que lo negamos, pero al negarlo lo recreamos en un mundo de carencia. Es decir, el patrón de relación de Dios contigo no lo puedes negar. Puedes creer que lo niegas y de esta manera lo recreas en una realidad a la cual da origen la idea de la separación, que es la idea de la carencia. Bueno, pues se nos decía que el hecho de que hayas aceptado entrar al ego en tu mente construye tu realidad, construye esa realidad separada. Esto es porque la mente, tal como la Dios la creó, es capaz de crear realidad. Dijimos antes que debes aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él. Pensar con Dios es pensar tal como Dios piensa. Es reconocerte en el pensamiento de Dios. Esto engendra alegría, no culpabilidad, porque es lo natural. Cuando te reconoces en que esas autoridades ajenas son ficticias, cuando reconoces que solo la autoridad de Dios tiene potestad sobre ti, esto es una bendición. Cuando te responsabilizas de tu vida, pues sabes que puedes construir una vida plena, auténtica, que no depende de nada azaroso, que no depende de ninguna autoridad ajena. Y esto lo ves como una bendición, no lo ves como una responsabilidad opresiva.
porque ya reconoces el sentido de la vida, reconoces el valor de la vida, que no es dependencia, que no es justificación, que no es buscar responsables fuera. Esto engendra alegría, no culpabilidad, porque es lo natural. Esto es lo natural. Pensar como Dios. La culpabilidad es un signo seguro de que tu pensamiento no es natural. El pensamiento pervertido siempre estará acompañado de culpabilidad, porque es la creencia en el pecado. El pensamiento pervertido es la creencia en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, lo percibe como un acto positivo de agresión. Esta es una interpretación necesaria para su supervivencia. El ego busca supervivencia, no una vivencia super, sino la supervivencia. El ego se cree amenazado permanentemente y por lo tanto el ego es reactivo. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, lo percibe como un acto positivo de agresión. Esta es una interpretación necesaria para su supervivencia, porque en cuanto tú lo contemples como una falta, automáticamente intentarás remediar la situación y además tendrás éxito. El ego contempla esto como una fatalidad, pero tú debes contemplarlo como tu libertad. La verdad os hace libres. La mente sin culpa no puede sufrir. La mente sin culpa no puede sufrir, porque al estar cuerda sana el cuerpo, porque al estar cuerda sana el cuerpo, porque ha sido sanada. La mente sana sana al cuerpo, porque el cuerpo es algo neutro que simplemente informa de la salud o de la falta de ella que se da en nuestra mente. La mente cuerda no puede concebir la enfermedad, porque no puede concebir atacar a nada o a nadie. La enfermedad cumple un propósito en un mundo de separación. La enfermedad no tiene propósito alguno en la verdad, en el reino de Dios. Dijimos anteriormente que la enfermedad es una forma de solución mágica. No quiero ir al trabajo, no quiero ver a tal persona, temo determinada situación. La enfermedad es una aparente salvaguarda de todo ello. Enfermo y me libero de aquello que temo. Pero si no lo temiera, no necesitaría clamar por algo que me libere de ello, sino que lo aceptaría como situaciones de aprendizaje. Entonces, la enfermedad solamente nos da un aporte en un mundo de separación, es decir, nos determina a verlo como nuestra realidad. La enfermedad es una defensa contra la verdad, como bien se nos dice en un curso de milagros. Al mismo tiempo, como se nos dice en libros como por ejemplo La enfermedad como camino, ya la enfermedad se convierte en aquello que nos informa de lo cual tenemos que aprender, y por lo tanto no es algo que, si nos sentimos enfermos, y en este mundo de separación todo el mundo está enfermo, todo el mundo tiene algún tipo de achaque, ¿no? Esto en ese mismo libro del cual hablaba, La enfermedad como camino, se informa de que en cierta ocasión hicieron un trabajo en una fábrica con los obreros sobre la salud y vieron que todo el mundo, todos tenían algún tipo de enfermedad. Entonces la salud íntegra no se da en un mundo de separación. Es decir, todo el mundo padece algún tipo de enfermedad y por eso necesita reinterpretar el valor de esa enfermedad para recibir las enseñanzas que como herramienta esa enfermedad les pueda proveer. Es decir, hemos convertido
la negación, la defensa de la verdad, la hemos convertido en una herramienta que cumple un propósito. Esto la mente del ego, como intenta simplificarlo todo y solamente reducirlo todo a una definición excluyente. La mente del ego intenta reducirlo todo a una definición excluyente. Por lo tanto, esa mente del ego no puede comprender lo que estamos diciendo. No puede comprender cuando los místicos orientales del hinduismo, por ejemplo, hablan de las múltiples interpretaciones del Bhagavad Gita, ¿no? De cómo puede ser interpretado como un tratado de estrategia militar, o cómo puede ser interpretado como una filosofía de liberación de los apegos. Y el mismo libro sirve para todo ello y para otras muchas cosas. Y todas las interpretaciones, todas las definiciones son válidas. La mente sin culpa no puede sufrir, porque al estar cuerda sana el cuerpo porque ha sido sanada. La mente cuerda no puede concebir la enfermedad, porque no puede concebir atacar a nada o a nadie. Dijimos anteriormente que la enfermedad es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Queremos ser mártires para así compensar el mal, el pecado, la traición que con respecto a Dios creemos haber cometido. Pero ese deseo de querer ser mártir, de automortificarnos, de rendirle culto al sacrificio, da noticia del propio ego. Da noticia de la culpa y del arraigamiento que esa culpa tiene en nosotros. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios, pero todavía incluso en esto es arrogante. Le atribuye a Dios el intento de castigo y después asume este intento como su propia prerrogativa. Me castigo a mí mismo y niego esa prerrogativa en Dios, ¿no? Me imagino un Dios castigador y luego me castigo a mí mismo para que Dios no me castigue. Eso es arrogancia. Arrogancia inconsciente, pero arrogancia a fin de cuentas. Intenta usurpar, por eso digo que siempre es lo que decimos siempre, ¿no? Este mundo de separación se niega a sí mismo en sus propias ideas. Evidencia su falsedad en sí mismo. No hace falta ni siquiera apelar a Dios, a la integridad, a la congruencia. Ni siquiera hace falta eso para que este mundo de separación evidencie su falsedad. Y un entendimiento natural es consciente de ello. Es decir, un entendimiento que no ha sido aprendido por ese mundo, que no ha sido concebido por ese mundo. Un entendimiento falso, un entendimiento que emana de un mundo de ilusión, un mundo de separación, lógicamente no te permite entender nada que no sea ese propio mundo de ilusión, que es interpretado como verdadero. Entonces, con ese entendimiento no se sale de ese círculo vicioso, de esa insatisfacción permanente, de ese repetirse una y otra vez en todo tipo de fracasos mundanos. El ego intenta usurpar todas las funciones de Dios tal como él la percibe, porque reconoce que solo se puede confiar en la fidelidad total. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios más de lo que tú puedes, pero puede interpretarla de acuerdo a lo que él quiere, tal como puedes hacerlo tú. Esa es la razón por la que hay que responder a la pregunta ¿qué es lo que quieres? La estás respondiendo cada minuto y cada segundo, y cada momento de decisión es un juicio que es todo menos ineficaz. Sus efectos seguirán automáticamente hasta que se cambie la decisión. Esta es una formulación redundante porque no la has aprendido, pero de nuevo cualquier decisión puede ser deshecha tal como fue hecha. Pero recuerda que las alternativas son inalterables.
Tanto el Espíritu Santo como el ego son decisiones. El Espíritu Santo es una decisión. La bondad, la belleza, la integridad, la plenitud, la reverencia al Dios de vida, la incondicionalidad del amor, la expansión de la creación. Y el ego es todo ello, pero a la inversa, en un mundo de carencia. Es la búsqueda de todo lo que se niega, es la búsqueda de compensación por aquel que se cree privado de la herencia de Dios. Es la necesidad, por lo tanto, de robar desde afuera hacia adentro, de cosificar a nuestros hermanos y hermanas para usarlo en beneficio de la idea de supervivencia en la cual permanentemente se mueve el ego. Tanto el Espíritu Santo como el ego son decisiones. Juntos constituyen todas las alternativas que tu mente puede aceptar y obedecer. El ego y el Espíritu Santo son las únicas elecciones de las que dispones. Dios creó una y por eso no puedes erradicarla. Tú has hecho la otra decisión, porque en ti está la potestad de inventarla. Tú has hecho la otra, por eso sí puedes. Solo lo que Dios ha creado es irreversible e inmutable. Lo que tú has hecho siempre puede cambiarse, porque cuando no piensas como Dios, no tienes realmente ningún pensamiento en absoluto. Cuando piensas en la casa de la ilusión que niega la casa de la verdad, no tienes pensamientos verdaderos en absoluto. Es lo que a lo que antes nos referíamos hablando de las emociones. Cómo son temporales, cómo estoy sufriendo, porque me han echado del trabajo, porque me han ofendido, porque mi novia me ha dejado, y esa emoción está destinada a desaparecer. Pues los pensamientos mundanos son exactamente igual. No se mantienen, no tienen consistencia, no son verdaderos. Como Dios no tienes realmente ningún pensamiento. Cuando no piensas como Dios, no tienes realmente ningún pensamiento en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos, pero puedes pensar que crees en ellas. Pero estás equivocado. La función del pensamiento viene de Dios y está en Dios. Como parte de su pensamiento no puedes pensar aparte de Él. Tus pensamientos separados dan noticia de que no estás reconociéndote en el pensamiento de Dios, que es el único pensamiento. El pensamiento irracional es un desorden de pensamiento. Dios mismo ordena tu pensamiento porque tu pensamiento fue creado por Él. Los sentimientos de culpa son siempre un signo de que no sabes esto. También los sentimientos de culpa dan noticia de que no te estás reconociendo en el pensamiento de Dios. También muestran que crees que puedes pensar aparte de Dios y que además quieres hacerlo. Todo pensamiento desordenado es asistido por la culpa en su comienzo y sostenido por ella en su desarrollo. La culpabilidad es incansable para aquellos que creen que ordenan sus propios pensamientos. La culpabilidad es inescapable, no te puedes escapar de la culpabilidad si eres uno de aquellos que creen que ordenan sus propios pensamientos y deben por lo tanto obedecer sus órdenes. Si eres uno de aquellos que quieren improvisar un orden negando el orden divino, negando el orden del amor, negando el orden de la verdad, negando el orden del reino de Dios, negando la armonía de la creación, si quieres improvisar, si crees que puedes responder a los desafíos, a los retos del mundo que percibes, improvisando un personaje ordenado, simplemente le estás echando más combustible a la culpabilidad. Y te vas a ver en situaciones en las que te das cuenta de que no puedes controlarlo todo. Y entonces te preguntarás por qué, cómo puede ser que el azar, porque crees en el azar cuando niegas a Dios, te presente lo que no podía, lo que aparenta ser no razonable que se dé.
¿Cómo puede ser que yo tenga una vida privada, oculta, una segunda vida, y de repente me encuentre con algo, con alguien, con un elemento que deshace toda la consistencia que aparentaba mi ocultamiento, mi vida oculta, que solamente por el hecho de tener una vida oculta ya doy noticia, ya informo de que veo autoridad sobre mí? Porque si quiero ocultarte algo es porque te reconozco a ti como una autoridad ante la cual debo responder. Si no te veo como autoridad, si te veo como hermano, pues lógicamente no tengo ninguna inercia a querer ocultarte nada. La culpabilidad es inescapable para aquellos que creen que ordenan sus propios pensamientos y deben por lo tanto obedecer sus órdenes. Esto les hace sentirse responsables de sus errores mentales, sin reconocer que al aceptar esta responsabilidad están realmente actuando irresponsablemente. Nos creemos responsables de ese orden que queremos improvisar, y esta falsa responsabilidad da noticia de que estamos actuando irresponsablemente. Porque la responsabilidad, nuestra única responsabilidad, es reconocer la autoridad en nosotros, la autoridad del autor de la vida, la autoridad de la fuente de vida. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación, y yo os aseguro que es esa, entonces la responsabilidad por lo que se ha expiado no puede ser tuya. Esta contradicción no puede ser resuelta excepto si acepta la solución del deshacer. Tú serías responsable por los efectos de todo tu erróneo pensar si éste no pudiera ser deshecho. El propósito de la expiación es conservar el pasado solo en su forma más purificada. Al final solamente se recuerda el amor. Pasamos el leteo y olvidamos todo, porque no es real. Solo el amor es real, porque el amor no está en el tiempo. El amor es la eternidad. El propósito de la expiación es conservar el pasado solo en su forma más purificada. Si aceptas el remedio para un desorden de pensamiento con respecto al pasado, como sabemos, el ego se enfoca solamente en los elementos negativos. Por eso dramatiza. Necesita enfocarse en lo doloroso para darle más continuidad. Ya poníamos alguna vez el ejemplo, ¿no? Si comemos 500 veces ensaladilla en un bar y la 501 enfermamos porque la mayonesa está en mal estado, el ego nos va a decir que durante años recordemos en la 501 y que olvidemos las 500, y con todo detalle recordaremos esa experiencia dolorosa que tuvimos cuando enfermamos porque tomamos ensaladilla en mal estado, y no consideraremos ni valoramos las otras 500 veces en la cual disfrutamos gozosamente de ese alimento. Así es el ego. Necesita magnificar lo que es solamente uno con respecto a lo que es 500 que queda desechado. Desde el punto de vista de la expiación, simplemente evocaremos el gozo de todo lo que fueron esas 500 experiencias, porque solo ello es significativo para lo que verdaderamente somos. Si aceptas el remedio para un desorden de pensamiento, y un remedio cuya eficacia está más allá de toda duda, ¿cómo pueden sus síntomas permanecer?
Puedes tener razones para cuestionar la validez de la cura de los síntomas, pero nadie cree que los síntomas puedan permanecer si la causa subyacente es eliminada. El cuerpo sana, ahí vemos los síntomas porque la mente sana. Por lo tanto, ya no cumple el propósito de mostrarnos los síntomas, porque la mente ya está sana. El cuerpo no puede enfermar. Solo la mente se cree enferma y proyecta en el cuerpo los síntomas que le informan de esa enfermedad y que al mismo tiempo le informan de la necesidad de sanar. Sanada la mente, el cuerpo cambia su propósito. Ahora su propósito es informar de la salud en la cual la mente se reconoce. Es decir, ser el vehículo a través de la cual esa salud se manifiesta, se comparte, se exterioriza. Y decir salud es decir santidad, es decir pureza, es decir amor. Puedes tener razones para cuestionar la validez de la cura de los síntomas, pero nadie cree que los síntomas puedan permanecer si la causa subyacente es eliminada. Incluso desde el punto de vista médico, de la medicina convencional, un síntoma no es más que algo que informa de una enfermedad, no es la enfermedad. La fiebre paradójicamente es la respuesta del cuerpo ante un virus. Luego la fiebre no es enfermedad, es defensa contra ese virus. Es una paradoja, ¿no? Bueno, pues aquí concluye este apartado del capítulo 5, un apartado titulado Las dos decisiones, la decisión con respecto al ego, la decisión del mundo de ilusión propio del ego, de la culpabilidad, de la carencia, de la escasez, de la separación, o la decisión del Espíritu Santo que dignifica, que santifica las herramientas del mundo que aparentemente nos separan. Entonces elige el Espíritu Santo, elige lo que es espíritu, lo que es santidad, lo que es dicha permanente, y estarás haciendo una elección que está conforme con la voluntad de Dios, con la incondicionalidad del amor. Gracias, feliz día, un abrazo y hasta una nueva oportunidad.